Digamos que se suman a hacer ese un estado nuevo para nosotros como cultura algunas condiciones. Por ejemplo, por el nivel de desarrollo de pensamiento, estos dos factores se unen en, para entender las dificultades que tiene un adolescente. Y es que en un adolescente en promedio, por su nivel de desarrollo de pensamiento, tiene una construcción de tiempo que llamamos presente inmediato. Es decir, le da dificultad proyectarse en el tiempo. Esa es una condición que se va madurando. Y si lo hacemos como reflejo, por ejemplo, del desarrollo evolutivo, digamos que primero desarrollamos una sensación de presente inmediato, cuando éramos cazadores recolectores. Después con la agricultura desarrollamos una percepción de tiempo que se llama cíclico, o sea, las cosas se repiten por ciclos lunares, por ciclos solares, que es, por ejemplo, esto es lo que ocurre cuando las personas tienen un trabajo estable o están apegadas a un calendario académico, ¿cierto? Que todo se repite por ciclos. Y entonces ahí van sobrellevando sus expectativas de vida, sus temores, sus energías por ciclos. Después, con el nivel de desarrollo industrial, logramos construir una idea de tiempo que se llama lineal. Es decir, la percepción clara que hay un pasado, que hay un presente y que habrá un futuro. Solo cuando se llega a este nivel de desarrollo del pensamiento, uno puede empezar a construir lo que se llama proyecto de vida, porque empieza a construir, a tener clara la idea que lo que uno es fruto de lo que fue y que lo que va a ser, lo que será, el fruto de lo que está haciendo en este momento. Como la mayor parte de los adolescentes no han llegado a esa construcción de tiempo lineal, les da mucha dificultad proyectarse, construir proyecto de vida, que es una de las cosas que siempre se apunta en este momento. Y en lo sexual le da mucha dificultad comprender que la forma en que vive su sexualidad en este momento, en su adolescencia, le puede marcar su futuro. Como le digo yo a los adolescentes cuando ocasionalmente pues tengo la posibilidad de estar con ellos, ustedes tienen en promedio 15 años, la expectativa de vida promedio nuestra en este momento, a pesar de todas las dificultades en Colombia, está entre 75 y 80 años, más para las mujeres que para los hombres. Es decir, que ustedes van a vivir por cada vida que han vivido, 3 o 4 más. Por esta vida que han vivido, van a vivir 3 o 4 vidas más. Si ustedes son capaces de vivir su sexualidad de una manera adecuada, la sexualidad siempre será un as bajo la manga que van a tener para cada una de esas 3 o 4 vidas más. Pero si no logran vivirla de una manera adecuada, les va a marcar esas 3 o 4 vidas más. Porque el ejercicio de la función sexual puede llevar consecuencias que le marquen sus vidas futuras. Si usted no tiene una buena higiene sexual, puede adquirir una infección de transmisión sexual que le amenace su salud o su vida. Si usted no tiene un buen ejercicio de la opción procreativa, puede meterse en un embarazo temprano, inoportuno o francamente indeseado. Si usted no construyó bien su identidad y su orientación sexual, en el sentido de que sea armónica, que la integró de manera adecuada a su persona, en esas 3 o 4 vidas más, va a seguir siempre tratando de resolver esa dificultad que tiene en la integración armónica de su identidad o su orientación. Si usted no aprendió a vivir su vida erótica de manera adecuada, no podrá tener ese as bajo la manga de saber que el placer está en usted, un placer tan intenso como el orgásmico. Pues hay placeres más intensos, como los placeres espirituales, pero en verdad el placer sexual es muy intenso. No va a poder expresarlo de manera individual o compartirlo con otras personas. Ese punto es crucial, porque los humanos desarrollamos muy temprano, como lo vamos a ver ahora, la capacidad de reproducirnos, ¿cierto? La madurez biológica para reproducirnos, la menarca, primera menstruación, y la torarquia, primera eyaculación. Y ya somos capaces de reproducirnos antes de tener el nivel de desarrollo de pensamiento que nos permita optar por el ejercicio de la opción procreativa. Ese, en pocas palabras, es el objetivo de cualquier proceso de educación sexual a nivel pues, institucional o de aprendizaje individual. Aprender a decidir conscientemente sobre el ejercicio de la función sexual en sus modos erótico o reproductor. Ahí es donde se debe apuntar. Las otras cosas que generalmente se ven, que tener buena higiene sexual, evitar infecciones,
son como consecuencias de ello, pero lo importante es poder poner todos los medios para que las personas comprendan cómo es el hecho sexual y puedan empezar de una manera u otra a proyectarlo, como lo vamos a ver ahora al final. Por ejemplo, una de las recomendaciones que se le da a los cuidadores de adolescentes es que ayuden a ponerlos en percepción de futuro. Y entonces que le digan, usted que es así, a mí me da temor que tal cosa, usted que es asá, a mí me encantaría verlo en tal otra cosa. Es decir, que les ayuden a construir tiempo lineal al menos. Otro aspecto crucial que marca la sexualidad en la adolescencia es que apenas están acabando de formar su identidad sexual y su orientación sexual. Antier veíamos que los infantes ya tienen como una identidad sexual infantil, que es como verse como niño, como niña y proyectarse como mujer o como hombre. Pero esbozábamos que la identidad sexual requiere un mayor nivel de pensamiento. Dentro de 8 días vamos a hablar de estos los temas. Y acaba de construir su identidad sexual, el percibirse como mujer, como hombre o estar en tránsito entre las dos, como un de paso de la adolescencia a la juventud. Y que en la adolescencia todavía no podemos hablar de orientación sexual, porque como lo veíamos antier, esta es una definición pues como matemática, pero me parece muy ilustrativa. La orientación sexual es igual a mi propia identidad comparada con la identidad sexual de las personas a las que deseo. Es decir, que para poder fijar o calcular o tengo que tener ya la I. Y como en la adolescencia apenas está acabando de formar mi propia identidad, todavía no puedo precisar la O. De hecho, mientras que aproximadamente entre el 3 y el 5% de las personas adultas están en un momento homosexual, en un momento porque la orientación sexual puede cambiar a lo largo de la vida, ¿sí? Entre el 20 y el 25% de los adolescentes tienen experiencias homoeróticas. Mire que ni siquiera decimos homosexuales, sino homoeróticas. O sea, con personas de su propio sexo, no de su propia identidad, porque la identidad no la han manejado. O sea, que 1 de cada 4 adolescentes, 1 de cada 5 adolescentes tienen experiencias homoeróticas. De esto vamos a hablar en la próxima sesión, porque es común que los adolescentes y las familias de los adolescentes vivan estas experiencias homoeróticas de manera inadecuada, ¿cierto? Autoagrediéndose, agrediendo por intolerancia a la diversidad sexual o con comportamientos pseudoliberales, asumiendo que ya tienen una orientación sexual definida que técnicamente a estas alturas del nivel de desarrollo sexual y de pensamiento todavía no podemos decir que se ha configurado ni la identidad ni la orientación. Porque eso marca el manejo institucional y legal del comportamiento sexual en la adolescencia. En Colombia, incluso cuando la mayoría de edad eran los 21 años, hace ya por ahí medio siglo creo yo, las personas se podían casar desde los 14 años con el consentimiento de los padres. Con todos los cambios que ha habido y los últimos, la ley 1098, se estableció que la edad de consentimiento sexual en Colombia son los 14 años, es decir, nuestro sistema legal asume que una persona al cumplir los 14 años ya, motu propio, es quien debe decidir en qué contexto va a ejercer su función sexual, desde lo placentero, lo erótico o desde lo reproductor. Y también estableció, que eso sí fue un cambio, que los 14 años también son la edad de imputabilidad sexual. O sea que a esta edad también, si tiene un comportamiento que agreda la libertad sexual de otra persona, se le puede imputar un delito, se le puede tipificar un delito en ese comportamiento que lesionó la libertad sexual de otra persona. Eso quiere decir muchísimas cosas. Hablemos algunas de manera general. Esto es como una introducción al tema. Eso quiere decir, por ejemplo, que en Colombia cualquier comportamiento sexual con menor de 14 años es un delito contra la libertad sexual de ese menor de 14 años. Es decir, que si, por ejemplo, relaciones sexuales suaves, besos, caricias, tocamientos, si es con menor de 14 años, es un delito que se llaman actos sexuales abusivos. Si eran relaciones sexuales fuertes, las que involucran penetración
mayoritariamente, para verlo desde el punto de vista legal, ya no son relaciones sexuales. Si es con menor de 14, por utilizar una terminología antigua, pero muy descriptiva, se configura lo que se llama un acceso carnal violento. Es decir, que para efectos prácticos, cualquier interacción sexual, así sea besos, caricias, tocamientos u otras más fuertes, se configuran un delito contra la libertad sexual de ese menor de 14. Si se es mayor de 14, pero menor de 18 años, ya se tiene la edad de consentimiento, pero no la mayoría de edad. En Colombia, esos adolescentes mayores de 14 que ya tienen la edad de consentimiento, pero no tienen la mayoría de edad, no pueden ser instrumentalizados en nada que involucre el comercio de material sexualmente explícito, pornografía. Es un delito contra la libertad sexual de ese menor, así sea mayor de 14. Y tampoco puede ser instrumentalizado para comercio sexual, o sea, en nada que tenga que ver con prostitución. En Colombia hace mucho tiempo la prostitución no está penalizada, pero tiene que ser entre mayores de edad, tiene que ser mutuo acuerdo entre las partes y ojalá, y a eso espero que pronto se llegue, a que se legisle para que sean condiciones dignas, no de explotación, sino en condiciones dignas, como uno espera pues que las personas que se dedican a la minería sean condiciones dignas, que las personas que se dedican a la celaduría sean condiciones dignas, que las personas que se dedican a vender servicios sexuales lo hagan en condiciones dignas. Un mayor de 14, pero menor de 18, no puede participar en pornografía, no puede participar en prostitución, y para no dejar la idea en el aire, nuestra legislación lo protege para que no cometa una locura, y tampoco se puede casar sin el consentimiento de los padres. Muy bien. ¿Listo? Ya más o menos hicimos la introducción del tema. Para que ustedes lo pongan en un plano personal, y les voy a mostrar una lista, y no es por el sentido de hacer una retahíla, sino para que vean que los aprendizajes que debe tener un adolescente y una persona para ejercer bien su vida sexual no es una nebulosa, ¿cierto? No es tierra desconocida. Eso se puede precisar con objetivos claros. Y entonces vamos a hacer el siguiente recorrido para que ustedes se lo hagan mentalmente, si lo tienen claro, porque eso es lo que debería haber aprendido un adolescente para ejercer adecuadamente su función sexual. Vamos a decir, y aquí solo hagamos una reflexión, si decimos que la edad de consentimiento sexual en Colombia son los 14 años, y que nuestra gente está teniendo su madurez reproductora, pongámosle 12,4 de ellas, 13,0 de ellos, los dos están teniendo su madurez reproductora por debajo de la edad legal de consentimiento sexual. Y ese es un problema, que tiene que enfrentar el sistema legal y que tiene que enfrentar el sistema de salud. Cuando una menor de 14 años, por ejemplo, va a pedir métodos anticonceptivos. Nosotros tenemos claro que una menor de 14 años no debería estar en el quinto piso de su edificio sexual, relaciones sexuales fuertes, que debería estar pasando del segundo al tercer piso. Pero la presión cultural le dice a nuestras mujeres que si tuvieron el despertar hormonal, brinquen a tener penetraciones vaginales, y que a eso le dicen que están haciendo el amor y que son felices porque consiguieron y están haciendo el amor. Y a los hombres les dicen que si tuvieron el despertar hormonal, brinquen a tener penetraciones, y que eso quiere decir que son más hombres. En un aprendizaje adecuado, uno estimaría, con los nórdicos, a mí me parece muy poquito tiempo, pero sigamos con eso, que cada uno de estos 3 pisos de aprendizaje, después de la menarquia y la autorarquia, se tomarían unos 2 años. O sea que uno esperaría que en un buen aprendizaje erótico, la gente que tuvo la menarquia a los 13 estuvieran llegando aquí 15, 17, 18, 19 años. Pero la idea cultural es que usted no necesita tener aprendizajes intermedios. Y usted tiene la menarca, la autorarquia y brinca a tener penetraciones vaginales. Si tiene más de 14 años, ya tiene la edad de consentimiento sexual y tiene derecho en sí mismo a que se respeten todos los derechos sexuales y reproductivos. Eso lo vamos a ver la próxima semana, el derecho a la confidencialidad. Eso lo vamos a ver, solo pongo un ejemplo. Un adolescente mayor de 14 y menor de 18
tuvo una relación sexual de riesgo para una infección de transmisión sexual y quiere reencauzar su sexualidad, por eso va a un hospital a que le hagan exámenes de laboratorio a ver si adquirió una infección. Y entre ellos está la prueba para detectar el VIH. Esa prueba requiere una asesoría previa y requiere un consentimiento escrito. Nuestra legislación entiende que ese adolescente, por ser de mayor de 14 años, él solo puede firmar el consentimiento y se le debe guardar la confidencialidad incluso de los papás. ¿Por qué vino nuestro hijo? Es confidencial. El sistema de salud, boca cerrada. Yo les estoy contando esto para que rescaten que todo esto que analizamos de lo que le causa dificultad a un adolescente para expresar su sexualidad, todos estos componentes, ¿cierto? También implican un reto para el sistema y sobre todo para el sistema nuestro que establece la edad de consentimiento sexual como los 14 años. En el contexto internacional está un poquito por debajo del promedio. O sea que en promedio es un poquito mayor la edad de consentimiento sexual en el contexto internacional. Bueno, vamos entonces. El despertar hormonal, ¿qué quiere decir? Pues digámoslo nosotros en términos sexológicos. Si tú el despertar hormonal, quiere decir algo muy sencillo. Si decíamos que el ser niño era no tener hormonas y por eso no tenía deseo ni podía buscar placer sexual, aquí ya aparecen las hormonas. Entonces ya no es un infante. Apareció el despertar hormonal, es un adolescente. Los medios de comunicación van a hacer un manejo amañado del término menor. Legalmente un menor es el que no tiene la mayoría de edad, los 18 años, ¿cierto? Pero nuestra legislación aclara una serie de diferencias, como esta. A los 14 ya tiene la edad de consentimiento. Médicamente podemos decir que si tuvo la menarca o la torarquia a los 12,4 años, 13 años, ya no son niños, ya son, si nos referimos a lo biológico, púberes, y si nos referimos a lo psicosocial, adolescentes. Esa es una claridad simple, pero que vale la pena hacer. Es decir, que el despertar hormonal genera unos cambios físicos, de distribución de vello corporal, de grasa corporal, de crecimiento de mamas, hasta que llega la menarca, la torarquia. Esos cambios físicos los llamamos pubertad. Y también genera una serie de cambios en la forma en la que esa persona se percibe así y en la forma en la que lo percibe o interactúa en sociedad. Esos cambios psicosociales se llaman adolescencia. Adolescencia, entre otras cosas, no es adolecer, o sea, carecer, es crecer. Adolecer es crecer. Entra el tercer piso del edificio sexual. Bueno, teóricamente, ojalá se quedara ahí 2 años. Ojalá, al menos, para que tuviera todos los aprendizajes que se requieren. Pregúntense ustedes, en su caso particular, si tuvieron los aprendizajes que vamos a referir. El trago. ¿Qué aprendizajes? ¿O en qué consisten? Las actividades, los comportamientos sexuales humanos son de 2 tipos. Los comportamientos sexuales humanos son de edades, o sea, A con A, motivado por deseo y buscando disfrute. O son relaciones sexuales, que ya no son A con A, sino A al menos con B, que interactúan motivados por el deseo ambos y buscando disfrute. Eso es una relación sexual. O sea que una relación sexual tiene 3 componentes definitorios, que hay al menos 2 personas que están interactuando y que los motiva el deseo y buscan disfrute sexual. Los más comunes son las actividades, son las personas que tienen muchas actividades sexuales que relaciones sexuales. Las actividades sexuales son el tercer piso de nuestro edificio sexual y las actividades sexuales más comunes son las fantasías sexuales. Usted conoce a alguien, ve a alguien, le llega algún recuerdo y empieza a fantasear. Es lo que más practican hombres y mujeres a lo largo de la vida. En la adolescencia sirven de entrenamiento, porque la persona empieza a proyectarse tiempo lineal. ¿Cómo voy a vivir mi sexualidad? Y empieza a establecer como planes de acción, a proyectarse en lo que va a hacer. En la adultez sirven para centrarse en lo erótico, en una relación sexual
para no distraerse con otros pensamientos. De por sí son placenteras, son seguras. Además de las fantasías, son actividades sexuales el ver material erótico, no solo pornografía, no solo material sexualmente explícito. Es la razón por la que la gente sale a la playa a ver novelones, porque aparece tal papacito, tal mamacita, sale a dar vueltas en un centro comercial, ver material erótico, leer material erótico, que es una fuente importantísima de aprendizaje erótico de nuestras mujeres generaciones atrás y que valdría la pena retomar. Esas novelas románticas que son un buen camino para lo erótico en el promedio de la mujer y que son una forma privada de aprendizaje. Finalmente, son actividades, los sueños eróticos y la masturbación, que es estimular a propia mano los genitales buscando placer, o sea, motivado por deseo y buscando disfrute. Muy bien. De cada uno de estos pisos vamos a tratar de ver en qué consisten. Segundo, ¿cuáles son los logros? ¿Usted qué debería aprender en su tercer piso? Logros. Para ponerlo en lenguaje educativo. Hay unos logros técnicos y hay unos logros conceptuales. Estos últimos son más importantes. Los logros técnicos. Un hombre, por ejemplo, debe aprender a tener un buen control eyaculatorio. Esto pues no podemos entrar en Honduras, pero esto sería muy importante hacerlo a través de la masturbación, a entender que si el estímulo masturbatorio empieza por poner esa vía de aprendizaje y va a terminar con eyaculación, hay un momento en que siente que todavía puede parar la inminencia y hay otro momento en que siente que no puede parar la inevitabilidad. Cada uno corresponde a unos fenómenos orgánicos distintos y entonces el hombre debe ser capaz de reconocer la inminencia porque entonces cada que la sienta, si no quiere terminar eyaculando, disminuye la frecuencia o la intensidad del estímulo y tiene muy buen control eyaculatorio. Como lo vamos a ver, nuestros adolescentes hombres se masturban más que las mujeres, pero no lo hacen en un concepto de placer y de aprendizaje, sino de que me van a pillar y en general con ansiedad de desempeño y en general no logran este aprendizaje básico. Por eso, después llegan los hombres a los consultorios de terapia sexual por pobre control eyaculatorio. Los hombres a través de este tercer piso deberían aprender a perderle el miedo a la erección, a entender que la erección llega, si está relajado, disfrutando, que puede disminuir de intensidad, pero que si el estímulo se aplica nuevamente, es decir, perder el miedo a la erección. Y la mujer debe aprender a conocer sus zonas erógenas más fuertes y sobre todo la forma propia de estímulo de su clítoris, que es diferente de una persona a otra, y las técnicas para disparar el orgasmo. Si una mujer no lo hace, que es muy común y muy común que no lo haga, porque así como en el primer piso le dijeron, no se toque, cochina, sucia, no hizo el primer piso. Y en el tercer piso piensa que su cuerpo, como no lo integró los genitales, no es digno estimularlo, que el placer la va a desbordar. Usted, porque le encante la lectura no quiere decir que vive leyendo, porque le encante el postre de las tres leches no quiere decir que vive comiendo postre de las tres leches. Y debe aprender conscientemente a decidir sobre el placer. El placer no desborda, el placer está en el neocórtex, en la elaboración placentera, y por eso hace parte de sobre lo que usted debe aprender a decidir conscientemente. Nuestra cultura le tiene temor y entonces lo tapa y con ello tapa la posibilidad de aprender a decidir sobre él. Y trata de justificarlo por otras razones y en esa justificación se pone en riesgo y pierde la posibilidad de decidir. Entonces la gente no lo hace por una decisión consciente sobre la que aprendió, sino porque está enamorada o porque es su débito conyugal o porque así demuestro que soy hombre o porque estaba muy arrecho y no podía parar. Usted siempre puede decidir sobre lo placentero. Y repito, ese es el principal logro pedagógico, aprender a decidir conscientemente sobre el ejercicio de la función sexual en sus modos erótico o reproductor. Esos, dicho de otra manera, son los logros conceptuales. Mi placer está en mí. Yo, ojo con esto, no soy un objeto sexual, algo que instrumentalizan sexualmente. Yo soy un sujeto erótico.
O sea, yo decido sobre mi placer. El placer es, el orgasmo es mío. En un desarrollo psicosexual adecuado, el piso adecuado para sentir el primer orgasmo no es el quinto, no es a través de una relación sexual fuerte, es el tercero, a través del autoerótico. Para que las personas comprendan que el placer es de ellos y que podrán vivir decidiendo conscientemente sobre él, ¿cierto? Si lo van a vivir de individual actividad o lo van a compartir con otras personas en cantidades discrecionales. Porque lo reproductor lo rige la ley del todo nada. ¿Hubo penetración vaginal o no lo hubo? Eso es para lo reproductor. Lo erótico no, lo erótico es discrecional. Usted puede decidir con quién tiene relaciones sexuales suaves, besos, caricias, tocamientos, marcas de ojo, una mirada coqueta, un chat erótico. Y puede decidir con quién tiene relaciones sexuales fuertes, que involucran penetración o sexo oral, porque se puede compartir a dosis. Y usted puede decidir y ponerlo en el contexto adecuado para su esquema personal de valores y para su percepción de vida. Volvamos a lo nuestro. Y para el tercer piso, los criterios de normalidad son 4. Primero, que no me cause daño físico. Segundo, que no me cause daño psicológico. Tercero, que no sea con una frecuencia alta. Y cuarto, que sea fruto de mi libre decisión. Es decir, que no haya daño físico, que no haya daño psicológico, que no lo haga de manera exclusiva, o sea, eso, solo eso, o con una frecuencia muy alta, y que no sea un comportamiento compulsivo. Entonces miremos un comportamiento del tercer piso, la masturbación, por ejemplo. Una abuelita se manda cualquier comportamiento, ver material erótico. Entonces, si usted puede ver material erótico sexualmente explícito, entonces lo vivía mal, piensa que es una persona que lo está, no lo haga. Si lo está haciendo con una frecuencia muy alta, sabe sus obligaciones deportivas, no lo haga. Y si no es capaz de decirlo, termina, se sienta al computador y empieza el desasosiego y termina viendo material sexualmente explícito y masturbándose, no como fruto de una decisión. No lo haga, tiene un comportamiento obsesivo, compulsivo en relación con lo sexual. Este comportamiento de ver páginas eróticas, de chats eróticos, de lectura, en 2006 lo habían tenido algún tipo, eso tenemos varias categorías en el estudio, habían tenido algún tipo de este comportamiento, el 9,2% pasaron al 21% y el 29,5% de los adolescentes pasaron al 52%. Yo asumo que en este momento estas cifras son muchísimo más altas y casi a la par para mujeres y hombres. Esto significa que los adolescentes también necesitan educación para exponerse a material sexualmente explícito en la red, porque los adolescentes en la red tienen la idea de pseudoprotección, que como están con la puerta cerrada, tapados con la cobija, entonces que están en un ambiente privado, ¿no? Cada que se abre una pantalla es un ambiente público voraz, ¿sí? En el que hay mucho riesgo y sobre el cual vale la pena educar a los adolescentes, que tengan buenas estrategias comunicativas, tanto en lo personal, en una comunicación frente a frente, como en lo virtual, ¿cierto? Que el pseudoanonimato, porque se cambiaron de nombre, no protege, que lo que uno dice se lo lleva viento. En la red puede quedar un registro, incluso audiovisual, y después ponerlo en un contexto distinto. Que así como se cambió el nombre, con quien está interactuando también puede estar simulando y ser una persona agresora sexual que está buscando víctimas. En fin. Relaciones sexuales suaves. Se graduaron con los logros técnicos y conceptuales del tercer piso. 2 años. A mí me parece que necesita más tiempo, sobre todo por lo conceptual. Llegaron al cuarto piso. Relaciones sexuales suaves. Besos, caricias, tocamientos. ¿Qué aprendo desde lo sociosexual? Que por compartir erotismo, que insisto es discrecional, yo puedo saber a quién le pico el ojo, a quién le doy un beso en la mejilla, a quién le doy un beso mordelón, a quién le doy un beso en los labios, a quién le doy un beso con lengua, que por compartir erotismo, ¿cierto? No me van a amar más, que por compartir erotismo no afinco un vínculo de pareja,
que por compartir erotismo no me hago más hombre o más mujer. Esos tres aprendizajes son cruciales. ¿Qué está pasando? Que nuestra gente no hace cuarto piso, sino que brinca del segundo al quinto piso, entonces tiene relaciones sexuales fuertes. Ese es un precio muy alto para aprender estas cosas, porque en esas relaciones sexuales fuertes se puso en riesgo de infección, se puso en riesgo de embarazo y en riesgo de mayor violencia. Termina la relación en la que tuvo ese tipo de relaciones sexuales fuertes y dice, es que por eso no me amaban más. Pues claro que no. Entiende que el amor y la sexualidad son cosas distintas, pero lo pagó con un precio de relaciones sexuales fuertes. Eso lo debía haber pagado con la seguridad de las relaciones sexuales fuertes. Se dio de sus caricias, tocamientos, porque pensó que estaba enamorado. Se terminó la relación y dice, no, es que por compartir erotismo no me aman. ¿Sí? Tuvo relaciones sexuales fuertes, se terminó y dijo, no, es que con esto no funciona una pareja funciona por otras cosas, tiene que empezar a cuestionárselo. Pues claro que sí, pero eso no lo tendría que haber aprendido en el quinto piso teniendo relaciones sexuales fuertes. Lo podía haber aprendido en el cuarto piso de una manera más segura, con besos, caricias y tocamientos. Los compartió porque pensó que eso lo iba a mantener en una relación de pareja. Se diluyó la relación de pareja a pesar de eso y dice, no, es que son cosas distintas, lo erótico y lo vincular. Desde lo erótico tengo que aprender que en lo reproductor es solo penetración, que lo erótico son muchos platillos distintos. En el cuarto piso se puede llegar incluso al orgasmo. Y puedo entender que yo puedo expresar lo erótico sin necesidad de abrir la puerta de lo reproductor. Es decir, que yo puedo ser orgásmico, compartir mi erotismo de una manera consciente, en el contexto que yo bien tenga, de acuerdo con mi esquema de valores, sin tener que ponerme en riesgo reproductor. Es decir, que yo puedo expresar lo erótico sin abrir las puertas de lo reproductor. Los límites de normalidad son los mismos 4, que no cause daño físico, que no cause daño psicológico, pero aquí no solo a uno, sino a con quien está interactuando y a terceras personas. Y finalmente, que no sea de manera exclusiva o compulsiva, los mismos límites de normalidad. Aquí es muy importante reflexionar, así como en el segundo piso hablábamos de los roles de género en la infancia, aquí cuando se empieza a socializar lo sexual, se vuelve a poner como un tema fuerte de reflexión los roles de género. Es otro momento importante en educar para empezar a derrumbar los estereotipos de la expresión sexual supuesta de hombres y supuesta de mujeres y empezar a reflexionar sobre la condición masculina y la condición femenina sin estereotipos. Finalmente, para cerrar el tema, relaciones sexuales fuertes, las que involucran penetración o sexo oral, ¿cierto? Entonces son relaciones sexuales fuertes. Ahora no se nos vuelva a bloquear este programita. Pene, ¿dónde puede estar? En vagina. Y eso se llama coito o penetración vaginal. De riesgo para quien pone pene y para quien pone vagina, para adquirir infecciones. Y de mucho más riesgo para quien pone vagina. Mucho más. La mucosa vaginal es más vulnerable que la piel peneana, ¿cierto? Pene, ¿dónde puede estar? El canal anal. Eso se llama coito anal, penetración anal, o en castellano se puede decir pedicación. Pene en canal anal, pedicación. De riesgo para quien pone pene y para quien pone canal anal, para los dos. ¿Pene dónde más puede estar? En boca. El pene en boca se llama felación y es de riesgo para quien pone boca. Puede adquirir incluso el VIH. ¿Y cuáles son otras relaciones sexuales de riesgo? Boca en vulva, que se llama cunilinto, y boca en zona perianal, que se llama anilinto. El anilinto y el cunilinto son de riesgo para quien pone boca. Esas son las 5 relaciones sexuales de riesgo que hay que tener claras. ¿Cómo protegerse para no tener infecciones? El aprendizaje higiénico. Primero, no tener relaciones sexuales de riesgo. Esa es una muy buena. O sea, en el tercero y en el cuarto pisos no hay riesgo de adquirir infecciones. Pero eso lo entiende quien comprende la diferencia entre lo reproductor y lo erótico. ¿Cómo más se protegen? Tener una pareja sexual estable, exclusiva, duradera, en la que ninguno de los dos haya tenido antes relaciones sexuales de riesgo. Eso en la adolescencia es muy complicado.
porque en la adolescencia las parejas son apenas de aprendizaje. Y el tercero es utilizar métodos de protección. Todos conocemos el condón para cuando hay penetración, y para el cunilinto o el anilinto se consiguen en Colombia. Colombia es una potencia mundial en eso, se ganó un premio y todo de la Fundación Bill Gates. Para boca en vulva o boca en zona perianal, las máscaras orales. Eso vale por ahí 2.000 pesos. Con todo respeto, porque no estoy haciendo publicidad, pero quieren mirar lo de las máscaras orales. Muy bien. Riesgos reproductores. Hay que saber que siempre que hay pene y vagina hay riesgo de embarazo. ¿Cómo me evito un embarazo si no es el momento de mi vida y decidí, no, no tengo penetración vaginal? O sea, no subo a ese apartamento del 5º piso. ¿Sí? O utilizo planificación familiar en un programa juicioso en un hospital. O utilizo el método de emergencia. Si se me fueron las luces, el método de emergencia. Una persona nunca debería usar el método de emergencia. Si utiliza el método de emergencia, quiere decir que está viviendo mal su vida sexual. Es un jalón de orejas. Pero si toca, toca. ¿Cuál es la fuente de información que más refieren los adolescentes? No son los pares. En CALS. No son los pares. No es el sistema de salud. Tristemente, es un problema, un jalón de orejas para el sistema de salud. No es el sistema, jalón de orejas fortísimo para salud y educación. La fuente privilegiada para adolescentes, tanto mujeres como hombres, de información sobre higiene sexual, sobre reproducción, son papás y mamás. Eso quiere decir que hay que calificar a papás y mamás en escuelas de padres porque están siendo la fuente a la que van a abrevar los adolescentes y seguramente no son buenos educadores sexuales y por eso hay que calificarlos. Muy bien. Esto nos va a hacer un corto resumen. Afortunadamente tenemos todo el respaldo bibliográfico y teórico. Espero que ustedes hayan comprendido, como les decía, que el proceso de educación sexual en la adolescencia no es una nebulosa, no es hablar de cosas etéreas, no, es un proceso concreto que tiene logros específicos, que se deben establecer unos límites adecuados de normalidad y que puede haber dificultades si no se surte ese proceso piso a piso. ¿Sí? Nuestra gente, ¿qué está haciendo? Sin tercero ni cuarto pisos, trata de vivir en el quinto. Queda más mal construido que el edificio Space, ese que se desplomó en Medellín. Son edificios en el aire. Muy bien. Vamos entonces a dar paso brevemente a algunos minutos de preguntas. Y después de ello, vamos ya pasamos a que Elena les dé las indicaciones para lo de el poder asentar su asistencia. Catherine Chaverra